El aroma de la lavanda aún me transporta a aquellas mañanas de sábado cuando preparaba mi maletín de predicación con tanto esmero como una novia arregla su vestido de boda. Mi nombre es Isabel Antonia Herrera y durante 23 años de mi vida, cada respiración, cada latido de mi corazón, cada pensamiento que se formaba en mi mente pertenecía a los testigos de Jehová. Hoy, a mis 64 años, mientras contemplo el jardín de rosas que planté después de salir de la organización, siento que es momento de contaros una historia que guardé en silencio durante demasiado tiempo. Si me estáis viendo desde algún rincón de España, por favor dejadme un comentario diciéndome dónde estáis. Me llena el corazón saber que estas palabras llegan a quienes necesitan escucharlas. Y si podéis, dejad ese like y suscribíos al canal. No es por vanidad, es porque cada persona que escuche esta historia es una vida que puede evitar los errores que yo cometí por amor mal entendido. Era el año 1978 cuando dos señoras elegantemente vestidas, con maletines de cuero café y sonrisas que irradiaban una paz que yo anhelaba, tocaron la puerta de mi modesta casa en el barrio de Chamberí, en Madrid. Yo tenía entonces 21 años, acababa de casarme con Miguel, un hombre bueno que trabajaba como electricista en una empresa del centro, y vivíamos en un pequeño piso de 2 habitaciones que olía perpetuamente a café y al jabón de Marsella que usaba para limpiar los suelos de mármol. Buenos días, señora. ¿Ha pensado alguna vez por qué existe tanto sufrimiento en el mundo si Dios es amor? Me preguntó la mayor de las dos, una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño perfecto y ojos azules que parecían reflejar la serenidad del cielo en una tarde de primavera. Esas palabras cayeron en mi corazón como semillas en tierra fértil. Acababa de perder a mi madre por cáncer después de meses viéndola agonizar en una cama de hospital que apestaba a desinfectante y desesperanza. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué Dios permitía que las personas buenas sufrieran tanto. Necesitaba creer que había un propósito divino detrás de tanto dolor. Las invité a pasar. En mi pequeña cocina, con sus azulejos blancos y la mesa de formica amarilla donde Miguel y yo desayunábamos cada mañana, comenzó lo que cambiaría mi vida para siempre. Se presentaron como hermana Carmen y hermana Pilar. Carmen era la mayor, trabajaba como secretaria en una oficina de seguros. Pilar, más joven, era enfermera en un hospital público. Ambas tenían esa peculiar manera de hablar que después aprendería a reconocer, pausada, melodiosa, cargada de citas bíblicas que sonaban como música celestial a mis oídos dolientes. La Biblia nos enseña que Dios no es responsable del sufrimiento humano, explicó Carmen mientras abría su ejemplar gastado de las Escrituras. Satanás es quien gobierna este mundo, pero pronto, muy pronto, Jehová establecerá su reino en la tierra y borrará toda lágrima de nuestros ojos. Empecé a estudiar con ellas los martes y jueves por la tarde. Miguel, al principio, se mostraba escéptico. Isabel, ten cuidado, no conocemos a estas mujeres. ¿Y si son de alguna secta rara? Me decía mientras se afeitaba frente al espejo del baño, dejando caer gotitas de espuma sobre el lavabo blanco. Pero yo ya estaba embelesada. Cada estudio bíblico respondía preguntas que llevaba años haciéndome. ¿Por qué morimos? ¿Existe el alma inmortal? ¿Qué pasará con los buenos y los malos? Todo parecía encajar con una lógica perfecta, respaldada por versículos cuidadosamente seleccionados que las hermanas citaban de memoria con una precisión que me impresionaba. 6 meses después, ya asistía regularmente a las reuniones en el Salón del Reino, un edificio modesto en la calle General Pardiñas, con sillas de plástico azul ordenadas en filas perfectas y una plataforma donde los ancianos daban discursos que yo absorbía como una esponja seca absorbe el agua. La congregación tenía unos 120 publicadores, familias enteras que se saludaban con abrazos fraternales y sonrisas que parecían genuinas. Miguel comenzó a sentirse desplazado. Nuestras cenas, antes llenas de conversaciones sobre su trabajo o planes para el futuro, ahora giraban únicamente en torno a lo que había aprendido en las reuniones. Isabel, ya no eres la misma. Es como si hubieras cambiado por una persona diferente, me decía con tristeza mientras movía la comida en su plato sin apetito. Tenía razón, pero yo interpretaba ese cambio como algo positivo.
estaba siendo transformada por la verdad de Jehová. Las cosas mundanas que antes me importaban, las telenovelas que veíamos juntos, las visitas a sus padres los domingos, las cenas con amigos en pequeños restaurantes del barrio, ahora me parecían vacías, sin propósito espiritual. El día que decidí bautizarme fue el más feliz de mi vida hasta ese momento. Era un sábado de junio. El sol brillaba sobre la piscina cubierta donde se realizaría la ceremonia. Llevaba un vestido blanco sencillo que me había comprado especialmente para la ocasión. Cuando el hermano Rodríguez, un anciano de barba gris y voz profunda, me sumergió en aquellas aguas tibias, sentí que nacía de nuevo. Era oficialmente una testigo de Jehová. Miguel no asistió a mi bautismo. Esa misma tarde, mientras yo celebraba con mis hermanos espirituales, él había empezado a empacar sus pertenencias. No puedo más, Isabel. He perdido a mi esposa por una religión que apenas entiendo, me dijo con los ojos empañados de lágrimas. Aquella noche, mientras escuchaba sus pasos alejándose por el pasillo, sentí una punzada de dolor en el pecho. Pero la hermana Carmen me había enseñado que seguir a Jehová a veces requería sacrificios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, había citado tantas veces. No sabía que ese era apenas el primer sacrificio de muchos que la organización me exigiría. No sabía que años después tendría que elegir entre mis propios hijos y la lealtad ciega a una institución que confundía obediencia con amor, control con protección, miedo con fe. Durante los años que siguieron a mi bautismo, me convertí en lo que la organización llamaba una hermana ejemplar. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba café en mi pequeña cafetera italiana que hacía ese sonido burbujeante que me tranquilizaba, y dedicaba la primera hora del día a la lectura de las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Las revistas La Atalaya y Despertad se acumulaban en mi mesita de noche como pequeños tesoros de sabiduría divina. Mi rutina era tan precisa como un reloj suizo. Lunes, miércoles y sábados. Predicación de casa en casa desde las 9 de la mañana hasta las 12. Martes por la noche. Escuela del Ministerio Teocrático, donde ensayaba presentaciones bíblicas que luego usaría en el servicio de campo. Jueves por la noche. Reunión de estudio del libro de la congregación. Domingos. Discurso público seguido del estudio de la Atalaya. Y entre semana, estudios bíblicos personales con las personas interesadas que había encontrado durante la predicación. En 1983, 5 años después de mi bautismo, me casé con Antonio Vázquez, un hermano viudo de 35 años que había perdido a su primera esposa en un accidente de tráfico. Antonio era siervo ministerial, un hombre alto, delgado, con bigote negro perfectamente recortado y manos callosas por su trabajo como carpintero. Tenía una manera de caminar erguida que inspiraba respeto y una voz grave que usaba para dirigir oraciones que me conmovían hasta las lágrimas. Jehová ha puesto a esta hermana en mi camino para sanar mi corazón roto, me dijo la noche que me pidió matrimonio mientras caminábamos por el Parque del Retiro después de una asamblea de distrito. Las farolas alumbraban su rostro serio, marcado por el dolor de la pérdida, pero también iluminado por una esperanza renovada. Nuestra boda fue sencilla pero hermosa, celebrada en el Salón del Reino una tarde de septiembre. Yo llevaba un vestido de color beige, modesto pero elegante, y él un traje azul marino que había heredado de su padre. No hubo brindis con alcohol, por supuesto, pero sí mucha alegría fraternal, abrazos sinceros y buenos deseos de hermanos que se habían convertido en nuestra verdadera familia. Antonio y yo formábamos una pareja que la congregación admiraba. Él se levantaba cada día a las 6 para dirigir el culto familiar antes del desayuno, leyendo textos bíblicos con esa voz que parecía salir directamente del corazón. Yo preparaba presentaciones para la escuela del ministerio que otras hermanas me pedían que les enseñara. Predicábamos juntos los fines de semana, visitando hogares en barrios populares donde la gente trabajadora nos recibía con cortesía, aunque no siempre con interés. En 1985 nació nuestro primer hijo, Julián Antonio. Fue un parto largo pero sin complicaciones, en el Hospital La Paz, una madrugada de febrero, cuando Madrid estaba cubierto por una fina capa de nieve que hacía que las calles brillaran bajo las farolas.
Cuando la comadrona puso a ese pequeño ser en mis brazos, con sus ojos cerrados y sus puñitos apretados, sentí que Jehová me había bendecido con el regalo más perfecto del universo. Este niño será criado en la verdad desde el primer día de su vida, murmuró Antonio mientras acariciaba la cabecita calva de Julián. Nunca conocerá la confusión del mundo. Será puro, limpio, dedicado a Jehová. Y así fue. Julián creció rodeado de canciones del reino, ilustraciones bíblicas y relatos de David y Goliat, Daniel en el foso de los leones, Jesús caminando sobre las aguas. Su primera palabra no fue mamá o papá, sino Ová, su intento infantil de decir Jehová. Para su segundo cumpleaños no hubo fiesta. Los testigos no celebramos cumpleaños, pero sí una reunión especial donde cantamos canciones del reino, y él recibió una Biblia ilustrada para niños. 2 años después llegó nuestra hija Carmen Isabela, nombrada así en honor a la hermana Carmen que me había llevado la verdad años atrás. Era una bebé tranquila, de ojos grandes y oscuros como aceitunas, que parecía absorber cada palabra que decíamos durante los cultos familiares. Mientras Julián era curioso y hacía 1000 preguntas sobre las historias bíblicas, Carmen era observadora y silenciosa, pero con una inteligencia que brillaba en su mirada. La hermana Carmen, ya con algunos cabellos grises, pero con la misma serenidad de siempre, se había convertido en algo así como una abuela espiritual para mis hijos. Isabel, mira cómo Jehová ha bendecido tu obediencia, me decía mientras observaba a Julián explicar a su hermana pequeña la ilustración de Noé construyendo el arca. Estos niños serán pioneros desde jóvenes. Verán el nuevo sistema de cosas. En la congregación, nuestra familia era vista como un modelo a seguir. Antonio había sido nombrado anciano cuando Julián tenía 8 años, un honor que recibimos con humildad y responsabilidad. Yo había comenzado a ser pionera auxiliar durante los meses de vacaciones escolares, dedicando 70 horas mensuales a la predicación. Los hermanos más jóvenes nos buscaban para pedir consejos matrimoniales y las hermanas nuevas me pedían que las acompañara en el servicio de campo para aprender técnicas de predicación. Hermana Isabel, usted tiene ese don especial para explicar la verdad de manera simple pero profunda, me decía la hermana Rocío, una mujer de unos 30 años que había empezado a estudiar después de pasar por un divorcio difícil. Cuando usted habla de la esperanza de la resurrección, hasta las piedras se conmoverían. Pero había algo que comenzaba a inquietarme, aunque entonces lo atribuía a imperfecciones personales que debía corregir con más estudio y oración. A medida que Julián crecía, sus preguntas se volvían más específicas, más difíciles de responder con las explicaciones simples que había aprendido en las publicaciones. Mami, si Jehová es justo, ¿por qué va a destruir a los bebés en el Armagedón solo porque sus padres no son testigos? Me preguntó una tarde, cuando tenía 12 años, mientras hacíamos juntos el estudio personal de la Atalaya. Sus ojos, tan parecidos a los de Antonio, pero con una chispa de curiosidad que a veces me perturbaba, me miraban esperando una respuesta que yo no sabía dar. Hijo, Jehová lee los corazones. Él es misericordioso y hará lo que sea justo. Le respondía, repitiendo las frases que había escuchado tantas veces en las reuniones. Pero por las noches, cuando todos dormían, esa pregunta resonaba en mi mente como una campana que no dejaba de sonar. Carmen, por su parte, había desarrollado una sensibilidad especial hacia las personas que no eran testigos. Cuando tenía 10 años, se hizo amiga de una compañera de clase llamada Alba, cuya familia era católica. Mami, Alba es muy buena persona. Siempre comparte su merienda conmigo y ayuda a los niños que se caen en el recreo. ¿De verdad Jehová la va a destruir?, me preguntó una tarde después del colegio, con esa inocencia que corta más profundo que cualquier crítica adulta. Carmen, nosotros no juzgamos a las personas. Eso le corresponde solo a Jehová, le respondía, pero su pregunta se sumaba a las de Julián, formando un coro de dudas que yo intentaba silenciar con más reuniones, más predicación, más estudio personal. Antonio notaba mi inquietud. Isabel, últimamente te veo preocupada. ¿Hay algo que te molesta?,
me preguntaba mientras cenábamos después de que los niños se hubieran ido a dormir. Su voz conservaba esa ternura que me había enamorado, pero ahora también había una nota de preocupación pastoral, como si fuera un anciano aconsejando a una hermana con problemas espirituales. No es nada, Antonio. Solo son las presiones normales de ser madre. Le mentía, porque ¿cómo podía explicarle que las preguntas de nuestros propios hijos estaban plantando semillas de duda en mi corazón? ¿Cómo podía admitir que a veces, durante las reuniones, me sentía como una actriz recitando un guión que ya no entendía completamente? El anciano Rodríguez, el mismo que me había bautizado años atrás, había envejecido considerablemente. Su barba ahora era completamente blanca y sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la Biblia durante los discursos. Pero su autoridad dentro de la congregación seguía siendo incuestionable. Era él quien tomaba las decisiones más importantes, quien aconsejaba en los casos más difíciles, quien representaba la voz de la organización en nuestra congregación. El fin está muy cerca, hermanos, decía en sus discursos, con esa voz que conservaba su poder a pesar de los años. Esta generación que vio los eventos de 1914 no pasará sin que venga el Armagedón. Debemos mantenernos despiertos, vigilantes, predicando con urgencia. Sus palabras me tranquilizaban temporalmente, como un bálsamo sobre una herida. Pero las preguntas de mis hijos seguían ahí, persistentes como gotas de agua que perforan la piedra más dura. Y sin que yo lo supiera entonces, esas preguntas los estaban llevando por un camino que pronto los pondría en colisión directa con todo lo que yo había creído y defendido durante más de 20 años de mi vida. El cambio comenzó de manera tan sutil que al principio lo confundí con los desafíos normales de la adolescencia. Julián había cumplido 15 años en febrero de 1998 y su cuerpo se estiraba hacia la adultez con esa torpeza típica de los jóvenes que crecen demasiado rápido. Sus brazos largos sobresalían de las camisas que le quedaban pequeñas de un mes para otro, y su voz había adquirido esa gravedad masculina que me recordaba tanto a la de Antonio cuando nos conocimos. Pero era en sus ojos donde yo percibía el verdadero cambio. Durante los cultos familiares matutinos, que habían sido siempre momentos de paz y unión, Julián había desarrollado una manera de mirar que me inquietaba. No era rebeldía abierta, sino algo más profundo, una distancia, como si estuviera presente físicamente, pero su mente vagara por territorios que yo no podía alcanzar. «Papá, ¿por qué la organización cambió la fecha del Armagedón tantas veces?», preguntó una mañana de marzo, mientras Antonio leía el texto diario del año. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre, mezclado con el ruido lejano del tráfico madrileño despertando con el alba. Antonio cerró lentamente la publicación, sus dedos apretando las páginas con más fuerza de la necesaria. «Hijo, la organización no ha cambiado fechas. Ha recibido entendimiento progresivo de Jehová. La luz se hace más brillante a medida que nos acercamos al fin». «Pero papá», insistió Julián, con esa persistencia que antes me enorgullecía cuando hacía preguntas sobre las historias bíblicas. «He estado leyendo publicaciones antiguas en la biblioteca del Kingdom Hall. En 1975 dijeron que el Armagedón vendría ese año. Antes habían dicho que sería en 1925. ¿No es eso cambiar fechas?». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De dónde sacaba Julián esas informaciones? ¿Qué publicaciones antiguas había estado leyendo? Y lo más perturbador, ¿por qué sus preguntas resonaban con dudas que yo misma había intentado enterrar en los rincones más profundos de mi mente? Antonio se levantó de la mesa con esa autoridad pastoral que usaba cuando algún hermano cuestionaba las decisiones de los ancianos. «Julián, esas preguntas demuestran un espíritu peligroso. La organización de Jehová es perfecta, aunque los hombres que la componen sean imperfectos. Nuestro trabajo no es cuestionar, sino obedecer y confiar». «Pero papá», la voz de Julián se había vuelto más firme, más segura. «Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si una organización hace profecías falsas repetidamente, ¿no deberíamos preguntarnos si realmente tiene la bendición de Dios?». El aire en nuestra pequeña cocina se volvió tan espeso que parecía difícil respirar. Carmen, que entonces tenía 13 años,
Miraba alternadamente a su padre y a su hermano con esos ojos grandes que ahora reflejaban confusión y miedo. Yo permanecí en silencio, dividida entre el instinto maternal que me empujaba a proteger a mi hijo y la lealtad ciega que había cultivado durante 2 décadas hacia la organización. Antonio se dirigió hacia Julián con pasos lentos pero decididos. Ese tipo de razonamiento viene directamente del diablo, hijo, y no lo voy a permitir en esta casa. Vas a dejar de leer esas publicaciones antiguas inmediatamente. ¿Por qué, papá? Si la verdad es la verdad, ¿qué hay de malo en conocer toda la historia? La respuesta de Antonio fue cortante como un cristal roto, porque estás siendo influenciado por apóstatas. Y en esta casa seguimos las instrucciones de la organización de Jehová. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Antonio y yo tuvimos la primera conversación seria sobre lo que estaba ocurriendo con Julián. Estábamos sentados en nuestro pequeño salón, con sus cortinas de flores amarillas y el sofá de tela verde donde habíamos pasado tantas noches estudiando juntos las publicaciones de la sociedad. Isabel, esto es más serio de lo que pensaba, me dijo mientras se aflojaba la corbata que había usado para ir a trabajar. Sus manos, siempre tan seguras cuando manejaba las herramientas de carpintería, temblaban ligeramente. He visto casos así antes, jóvenes que empiezan haciendo preguntas inocentes y terminan apostatando completamente. Pero Antonio, son solo preguntas. Es natural que un muchacho inteligente quiera entender. No, Isabel. Su voz cortó mis palabras como una sierra corta la madera. Esto no son preguntas normales. Esto es el comienzo de la apostasía. Y si no lo cortamos de raíz, vamos a perder a nuestro hijo. Durante las semanas siguientes, la tensión en nuestra casa creció como una planta venenosa que nadie se atreve a arrancar. Julián había dejado de hacer preguntas durante los cultos familiares, pero su silencio era más perturbador que sus cuestionamientos. Se sentaba en su silla, miraba hacia la mesa, movía los labios durante las oraciones, pero era evidente que su corazón ya no estaba presente. Antonio implementó lo que él llamaba medidas de protección espiritual. Revisaba los libros que Julián traía de la biblioteca del instituto, controlaba las conversaciones que tenía con compañeros de clase e incluso llegó a acompañarlo al Kingdom Hall durante las reuniones para asegurarse de que no accediera a publicaciones que no estuvieran aprobadas para su edad. «Hermano Antonio», le dijo un día el anciano Rodríguez después de una reunión de jueves por la noche, «he notado cierta tensión en tu familia. ¿Hay algo de lo que debamos hablar?» Fue así como nuestra situación familiar se convirtió en un asunto oficial de la congregación. Antonio, obediente a la estructura organizacional que habíamos respetado toda la vida, compartió con los ancianos las preguntas que Julián había estado haciendo y las preocupaciones que teníamos sobre su actitud hacia la organización. La respuesta fue rápida y sistemática. El anciano Rodríguez, acompañado por el anciano Martínez, un hombre de unos 50 años con una calva brillante y gafas gruesas que magnificaban sus ojos pequeños y penetrantes, visitaron nuestra casa un sábado por la tarde. Habían venido a tener lo que ellos llamaban un pastoreo de emergencia con Julián. «Hijo», comenzó el anciano Rodríguez con esa voz paternal que había consolado a tantos hermanos a lo largo de los años. «Tus padres nos han contado que estás pasando por una crisis de fe. Queremos ayudarte a recuperar la perspectiva correcta». Julián, sentado en el borde del sofá con las manos entrelazadas sobre las rodillas, los escuchó con respeto, pero sin esa deferencia que antes había mostrado hacia la autoridad de los ancianos. «Hermanos, no es una crisis de fe en Dios, es una crisis de fe en la organización, y creo que eso es diferente». El intercambio que siguió duró más de 3 horas. Los ancianos citaron versículos sobre la obediencia, hablaron sobre la lealtad a la organización visible de Jehová, mencionaron casos de jóvenes que habían cuestionado la autoridad teocrática y habían terminado en la drogadicción, la promiscuidad o cosas peores. Julián escuchó todo con una paciencia que me sorprendió, pero cuando le tocó responder, sus palabras fueron como piedras lanzadas contra un cristal. «Hermanos, ustedes hablan de obediencia ciega como si fuera una virtud». Pero Jesús criticó a los fariseos precisamente por seguir tradiciones humanas en lugar de los principios divinos.
¿No es posible que estemos haciendo lo mismo? El anciano Martínez se quitó las gafas y las limpió con movimientos nerviosos. Julián, ese tipo de razonamiento es exactamente lo que Satanás usa para apartar a los jóvenes de la verdad. Estás siendo influenciado por literatura apóstata. ¿Literatura apóstata? Julián se enderezó en el sofá y por primera vez en semanas vi en sus ojos un destello de la pasión que antes dirigía hacia las cosas espirituales. Hermanos, he estado leyendo las propias publicaciones de la organización. Atalayas de 1968 que prometían el fin del mundo para 1975. Libros como Millones que ahora viven no morirán jamás, que establecían fechas específicas para el Armagedón. ¿Son apóstatas las propias publicaciones de la sociedad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo sentía cómo mi mundo comenzaba a tambalearse, como si la casa entera estuviera construida sobre arena y las palabras de mi hijo fueran olas que erosionaban los cimientos. Antonio tenía el rostro rojo de la indignación, Carmen lloraba en silencio y los ancianos intercambiaban miradas que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años, las miradas que preceden a las decisiones drásticas. «Julián», dijo finalmente el anciano Rodríguez, con una voz que había perdido toda su calidez paternal, «vas por un camino muy peligroso. Si continúas con estas ideas, vas a tener que enfrentar las consecuencias disciplinarias correspondientes». «¿Qué consecuencias?», preguntó Julián, aunque por su tono era evidente que ya conocía la respuesta. «Si persistes en estos pensamientos apóstatas, tendremos que formar un comité judicial. Y si no muestras arrepentimiento genuino, podrías ser expulsado de la congregación». El peso de esas palabras cayó sobre nuestra familia como una lápida. Expulsión significaba muerte social, muerte familiar, muerte espiritual. Significaba que nosotros, sus padres, tendríamos que tratarlo como si fuera un muerto viviente. No podríamos hablarle, comer con él, tener ningún tipo de contacto, excepto lo absolutamente necesario para asuntos de vida o muerte. Carmen corrió a su habitación sollozando. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda a todos. Yo permanecí petrificada, sintiendo cómo 21 años de certezas se desmoronaban como un castillo de naipes bajo la brisa de las preguntas honestas de mi propio hijo. «Hermanos», dijo Julián, poniéndose de pie con una dignidad que no correspondía a sus 15 años. «Entiendo las reglas del juego, pero no puedo fingir que creo en algo que mi conciencia rechaza. Y si eso significa perder a mi familia, tendré que aceptar esa consecuencia». Esa noche, después de que los ancianos se marcharan dejando tras ellos un aire cargado de amenazas veladas y ultimátums, me quedé despierta hasta el amanecer. Escuchaba los sonidos familiares de nuestra casa, el radiador que hacía ruidos metálicos, los coches pasando por la calle, el reloj marcando las horas con esa precisión inmutable que ahora me parecía una burla del tiempo que habíamos perdido siguiendo fechas falsas y promesas incumplidas. En algún momento de esa larga noche, una pregunta terrible comenzó a formarse en mi mente, una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si mi hijo tiene razón? Pero inmediatamente, como un reflejo condicionado por 2 décadas de adoctrinamiento, otra voz en mi cabeza gritó más fuerte. Esa es la voz de Satanás. Esa es exactamente la duda que el diablo quiere sembrar en tu corazón. Y así comenzó la guerra más devastadora de mi vida, la guerra entre el amor maternal y la lealtad religiosa, entre la búsqueda honesta de la verdad y el terror a perder la única identidad que había conocido durante la mitad de mi existencia. Los días siguientes fueron como vivir en territorio enemigo dentro de mi propia casa. Julián se volvió más callado, pero también más determinado. Continuaba asistiendo a las reuniones porque aún vivía bajo nuestro techo, pero su presencia era como la de un fantasma que todos podían ver, pero nadie se atrevía a reconocer. Durante las canciones del reino, sus labios se movían pero no emitían sonido. Durante las oraciones, mantenía los ojos abiertos. Durante los discursos, tomaba notas, pero yo sospechaba que no eran notas de edificación espiritual. Carmen, por su parte, había desarrollado una ansiedad que se manifestaba en pesadillas nocturnas y ataques de llanto inexplicables. Una tarde, mientras la ayudaba con la tarea de matemáticas, me preguntó con una voz tan pequeña
que tuve que inclinarme para escucharla. Mami, ¿es verdad que si Julián se sale de la verdad, Jehová nos va a castigar a toda la familia? Esa pregunta me atravesó como una lanza. ¿Cómo explicar a una niña de 13 años la complejidad de una doctrina que castiga a familias enteras por los pensamientos disidentes de uno de sus miembros? ¿Cómo decirle que la religión que le habíamos enseñado como sinónimo de amor divino tenía reglas que podían destruir los vínculos más sagrados de la existencia humana? Carmen, mi amor, Jehová ama a las familias. Él no nos castigaría por las decisiones de otros. Le mentí, porque la verdad era demasiado cruel para los oídos de una niña. Pero esa mentira se sumó al peso de todas las contradicciones que se acumulaban en mi pecho como piedras en un saco que se volvía más pesado cada día. El punto de inflexión llegó una tarde de abril, cuando Julián regresó del instituto con un libro que había pedido prestado en la biblioteca municipal, Historia de las Religiones, de un autor cuyo nombre no recuerdo, pero cuyas ideas se grabaron en mi memoria como hierro al rojo vivo. Julián había marcado varias páginas con trozos de papel, y esa noche, después de la cena, me pidió que lo acompañara a su habitación. «Mami, quiero enseñarte algo», me dijo, sentándose en su cama individual con la colcha azul que yo había bordado cuando era niño. «Pero antes, quiero que me prometas que lo vas a leer con mente abierta». Mi primera reacción fue de pánico. ¿Qué tipo de literatura peligrosa había traído a nuestra casa? ¿Qué ideas venenosas querían infiltrarse en nuestra familia a través de mi propio hijo? Pero cuando vi sus ojos, esos ojos que habían heredado la seriedad de su padre, pero que conservaban algo de la inocencia que yo recordaba de sus primeros años, no pude negarme. «Está bien, hijo, te escucho». Lo que Julián me mostró esa noche cambió mi vida para siempre. No eran argumentos complejos ni filosofías profundas. Era simplemente historia. Historia documentada de cómo las religiones han usado el miedo, la culpa y la exclusión social para controlar a sus seguidores a lo largo de los siglos. Historia de profetas falsos que habían hecho predicciones sobre el fin del mundo, siglo tras siglo, generación tras generación. Historia de organizaciones que habían reclamado ser el único canal de comunicación entre Dios y la humanidad. «Mami», me dijo Julián, señalando un párrafo que había subrayado con lápiz, «¿no te parece que esto describe exactamente lo que vemos en nuestra organización?» Leí el párrafo. Hablaba sobre grupos religiosos que establecen fechas para el fin del mundo, que cuando esas fechas pasan sin cumplirse, reinterpretan sus profecías en lugar de admitir su error, que aíslan a los miembros que cuestionan la autoridad del grupo, que usan el miedo a la condenación eterna para mantener la obediencia ciega. Cada palabra era como un puñal que atravesaba el velo de ilusiones que había construido alrededor de mi fe, pero al mismo tiempo, cada palabra resonaba con una verdad que mi corazón había estado susurrando durante años y que mi mente se había negado a escuchar. «Julián», le dije, con una voz que me salió más débil de lo que pretendía, «esto es muy peligroso. Si alguien descubre que estás leyendo este tipo de libros...». «Ya lo sé, mami. Pero, ¿no crees que la verdad vale cualquier riesgo?». Esa pregunta flotó en el aire de su habitación como incienso, penetrando cada rincón de mi alma. «¿No crees que la verdad vale cualquier riesgo? ¿No era eso exactamente lo que los testigos de Jehová nos habían enseñado cuando nos convertimos? ¿No era la búsqueda honesta de la verdad lo que me había llevado a aceptar el estudio bíblico con las hermanas Carmen y Pilar tantos años atrás? Salí de la habitación de Julián esa noche, con el mundo tambaleándose bajo mis pies. En el pasillo, me crucé con Antonio, que regresaba del baño preparándose para ir a dormir. Me miró con esa expresión que había desarrollado en las últimas semanas, una mezcla de preocupación, autoridad y algo que comenzaba a parecerse al miedo. «¿Qué hacías en el cuarto de Julián tanto tiempo?», me preguntó, ajustándose el pijama de rayas azules que le había regalado el pasado Navidad. «Solo conversábamos», le respondí, pero mi voz sonó hueca incluso a mis propios oídos. «Isabel, ten cuidado. Ese muchacho está sembrado de ideas peligrosas y no quiero que te contagie». Esa noche, acostada junto a Antonio que roncaba con la tranquilidad de quien no tiene dudas existenciales, me quedé despierta hasta que el amanecer pintó las cortinas de nuestra habitación con tonos dorados. En mi mente se repetían las palabras de Julián.
¿No crees que la verdad vale cualquier riesgo? Y por primera vez en 21 años de ser testigo de Jehová, me atreví a pensar, tal vez mi hijo tiene razón. El momento que cambiaría todo llegó una lluviosa mañana de mayo, cuando las gotas golpeaban contra las ventanas de nuestra cocina como pequeños puños exigiendo entrada. Era sábado, día de predicación, y Antonio ya había puesto sobre la mesa nuestros maletines de servicio junto a las últimas revistas La Atalaya y Despertad, que habíamos recogido el jueves anterior en el Kingdom Hall. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a tierra húmeda que entraba por la ventana entreabierta. «Julián, Carmen, venid a desayunar. Tenemos que estar listos para salir en media hora», gritó Antonio desde la cocina, con esa autoridad paternal que ya no sonaba tan natural como antes. Su voz llevaba ahora una tensión constante, como la de alguien que sabe que está caminando sobre hielo delgado, pero no puede detenerse. Carmen apareció inmediatamente, con su vestido dominical azul marino y el cabello recogido en una cola de caballo que yo misma le había peinado minutos antes. Pero Julián tardó en bajar, y cuando finalmente apareció en la puerta de la cocina, llevaba puestos sus jeans y una camiseta casual, claramente no preparado para la predicación. «¿Por qué no estás vestido para el servicio?», le preguntó Antonio, dejando su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido del porcelana contra madera resonó en el silencio como un disparo. Julián se quedó parado en el umbral, con esa postura erguida que había heredado de su padre, pero que ahora parecía más una declaración de independencia que una muestra de respeto. Sus ojos, tan familiares pero ahora cargados de una determinación que me asustaba, se fijaron en Antonio con una serenidad que no correspondía a sus 16 años recién cumplidos. «Papá, ya no puedo seguir fingiendo. No voy a salir más a predicar algo en lo que no creo». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, mezclado con el sonido de la lluvia que se había intensificado hasta convertirse en una tormenta. Carmen dejó caer su tostada al plato con un ruido seco, y Antonio se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás. «¿Qué has dicho?». La voz de Antonio había bajado a un susurro peligroso, ese tono que yo había aprendido a temer en los pocos momentos de verdadera ira que había presenciado durante nuestro matrimonio. «He dicho que ya no puedo predicar algo en lo que no creo», repitió Julián, con una calma que me resultaba más aterradora que si hubiera gritado. «Durante meses he estado fingiendo, pero ya no puedo más. Mi conciencia no me lo permite». «¿Tu conciencia?». Antonio escupió esas palabras como si fueran veneno. «Ha sido corrompida por literatura apóstata y pensamientos satánicos. Esto se acabó ahora mismo». Antonio se dirigió hacia Julián con pasos decididos, pero mi hijo no retrocedió. Permaneció firme en su lugar y cuando habló de nuevo, su voz había adquirido una madurez que me atravesó como un cuchillo. «Papá, durante 16 años me enseñaste que Jehová lee los corazones, que odia la hipocresía, que prefiere la honestidad aunque sea dolorosa. ¿Qué clase de Dios querría que yo mintiera sobre mis creencias? El tipo de Dios que va a destruirte en el Armagedón si continúas por este camino», gritó Antonio, perdiendo completamente el control que había mantenido durante semanas de tensión creciente. «Y que va a destruir a toda esta familia si nosotros te apoyamos en tu rebeldía». Carmen comenzó a llorar en silencio, grandes lágrimas que rodaban por sus mejillas mientras miraba alternadamente a su padre y a su hermano como si fuera el espectador de un accidente que no podía evitar. Yo permanecí sentada en mi silla, paralizada entre el terror y algo que no me atrevía a nombrar, pero que se parecía peligrosamente a la admiración por el valor de mi hijo. «Papá», dijo Julián, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Yo no quiero lastimar a esta familia. Los amo a todos ustedes más que a mi propia vida. Pero no puedo vivir una mentira. No puedo predicar que solo los testigos de Jehová se van a salvar cuando he leído sobre millones de personas buenas que nunca han tenido la oportunidad de conocer nuestras doctrinas. No puedo decir que el Armagedón va a venir pronto cuando la organización ha estado diciendo lo mismo durante más de 100 años. ¡Basta!». Antonio levantó la mano como si fuera a golpearlo, y por un momento terrible pensé que realmente lo haría. Pero se detuvo,
con el brazo en el aire, temblando de rabia y algo más profundo que la rabia. Miedo. Miedo de perder a su hijo, miedo de perder su posición en la congregación, miedo de enfrentar las mismas preguntas que Julián estaba haciendo. «Antonio, por favor», murmuré, encontrando mi voz por primera vez en esa horrible escena. «Es nuestro hijo». «Exactamente». Se volvió hacia mí con ojos que brillaban con una desesperación que nunca había visto en él. «Es nuestro hijo, y lo estamos perdiendo porque hemos sido demasiado permisivos, porque no hemos sido lo suficientemente firmes con la disciplina espiritual». Se dirigió al teléfono que colgaba en la pared de la cocina, junto al calendario donde marcábamos las fechas de las asambleas y las visitas del superintendente de circuito. Sus dedos marcaron un número que yo conocía de memoria, el del anciano Rodríguez. «Hermano Rodríguez, soy Antonio. Necesito que venga inmediatamente. Julián acaba de declararse públicamente apóstata». Las palabras «apóstata» resonaron en nuestra cocina como una sentencia de muerte. Carmen sollozó más fuerte. Julián cerró los ojos por un momento como si hubiera recibido un golpe físico, y yo sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado delante de mis ojos. Media hora después, la lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante cuando el anciano Rodríguez llegó acompañado por el anciano Martínez. Entraron en nuestra casa con esa solemnidad que reservan para los funerales y las expulsiones. Yo había preparado café, más por nerviosismo que por cortesía, y mis manos temblaban tanto que las tazas tintineaban contra los platillos. «Julián», comenzó el anciano Rodríguez, acomodándose en el sofá con una autoridad que llenaba toda la habitación. «Tu padre nos ha informado de tu decisión. Antes de tomar cualquier medida disciplinaria, queremos darte una última oportunidad de reconsiderar». «Hermanos», respondió Julián, sentándose frente a ellos con una compostura que me llenó simultáneamente de orgullo y terror. «No es una decisión tomada a la ligera. He orado, he estudiado, he reflexionado durante meses. Simplemente no puedo seguir siendo parte de una organización que separa familias, que hace profecías falsas y que enseña que Dios va a asesinar a billones de personas porque no pertenecen a nuestra religión». El anciano Martínez se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que había aprendido a reconocer como su manera de ganar tiempo cuando se enfrentaba a situaciones difíciles. «Julián, esas son acusaciones muy serias contra la organización de Jehová. ¿Te das cuenta de que esas palabras constituyen apostasía? Si decir la verdad es apostasía, entonces supongo que soy apóstata». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el goteo del grifo de la cocina que Antonio había estado posponiendo arreglar durante semanas. Carmen se había refugiado en su habitación, pero yo podía escuchar sus sollozos a través de las paredes delgadas de nuestro piso. «Julián», dijo el anciano Rodríguez, con una voz que había perdido toda calidez, «debido a tu actitud impenitente y tus declaraciones abiertamente apóstatas, la congregación no tiene más opción que expulsarte. A partir de este momento, eres cortado de la congregación cristiana de los Testigos de Jehová». Las palabras cayeron sobre nuestra familia como una bomba atómica. Antonio se cubrió el rostro con las manos, como si no pudiera soportar mirar a su hijo. Los ancianos se pusieron de pie con esa dignidad ceremonial que usan para los actos oficiales más graves. «Antonio, Isabel», continuó el anciano Rodríguez, dirigiéndose ahora a nosotros, como si Julián ya no estuviera presente en la habitación. «¿Entienden lo que esto significa? A partir de ahora, cualquier asociación innecesaria con Julián será vista como apoyo a la apostasía. Para proteger su propia posición espiritual y la de Carmen, deben limitar el contacto a lo absolutamente indispensable». «¿Qué significa absolutamente indispensable?», pregunté, aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos. «Asuntos de vida o muerte», respondió el anciano Martínez sin mirarme a los ojos. Nada más. Cuando los ancianos se marcharon, nuestra casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Julián subió a su habitación sin decir palabra. Antonio se fue al taller del sótano, donde martilleaba madera cuando estaba demasiado alterado para hablar, y yo me quedé sola en la sala, mirando las tazas de café que se enfriaban sobre la mesa como monumentos a una familia que acababa de destruirse en nombre de Dios. Esa noche, por primera vez en 21 años de matrimonio,
Antonio y yo nos acostamos sin dirigirnos la palabra. En la oscuridad de nuestra habitación, escuché cómo empacaba algunas cosas en una maleta pequeña, los mismos sonidos que había escuchado años atrás cuando mi primer marido me abandonó por convertirme en testigo. Pero esta vez era diferente. Esta vez era mi propio hijo quien tendría que irse, no porque quisiera abandonarnos, sino porque nosotros, sus padres, le estábamos cerrando la puerta en nombre de una lealtad religiosa que de repente me parecía más importante para nosotros que su propia vida. Los 3 días que siguieron a la expulsión de Julián fueron los más largos y dolorosos de mi vida. Mi hijo no había salido aún de casa. Era menor de edad y técnicamente Antonio seguía siendo responsable de él, pero ya no era nuestro hijo en el sentido espiritual que había regido nuestras vidas durante tantos años. Era un extraño que compartía nuestro techo, un fantasma que caminaba por los pasillos, dejando tras de sí un rastro de culpa y dolor que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. La primera mañana después de la expulsión, preparé el desayuno para 4 personas por costumbre, pero cuando Julián bajó a la cocina, Antonio se levantó inmediatamente de la mesa y se fue al trabajo sin terminar su café. «No puedo comer en la misma mesa que un apóstata», murmuró al pasar junto a mí, y sus palabras me atravesaron como esquirlas de cristal. Julián se quedó parado en la puerta de la cocina, observando el plato que yo había puesto para él. 2 tostadas con mermelada de fresa, la misma que le gustaba desde pequeño, y un vaso de leche tibia, como se la preparaba cuando se despertaba con pesadillas. Pero ahora esos gestos maternales habían adquirido un peso simbólico que me asfixiaba. ¿Estaba traicionando las instrucciones de la organización al darle de desayunar? ¿Era ese simple acto de amor maternal una forma de apoyo a la apostasía? «Mami», me dijo con una voz que sonaba demasiado madura para sus 16 años. «No quiero causar más problemas. Puedo prepararme mi propio desayuno». «Eres mi hijo», le respondí, pero mi voz se quebró en la última palabra. «Siempre serás mi hijo». Se sentó a la mesa y comió en silencio mientras yo fingía estar ocupada lavando platos que ya estaban limpios. Carmen había desarrollado una rutina de evitación perfecta. Se levantaba más temprano para desayunar antes que Julián apareciera, y pasaba las tardes en casa de una amiga de la congregación para no tener que enfrentar la tensión que ahora impregnaba cada rincón de nuestro hogar. El miércoles por la noche era la reunión de la escuela del ministerio teocrático, y por primera vez en años, Julián no nos acompañó. Antonio, Carmen y yo nos vestimos con nuestras mejores ropas dominicales, como habíamos hecho cientos de veces antes, pero ahora el ritual se sentía hueco, como representar una obra de teatro después de que el teatro se ha incendiado. Durante la reunión pude sentir las miradas de los hermanos. Algunos me sonreían con esa sonrisa de lástima que reservan para las viudas y los enfermos terminales. Otros evitaban mi mirada completamente, como si la apostasía fuera contagiosa y yo fuera una portadora potencial de la infección espiritual que había atacado a mi hijo. La hermana Carmen, la misma que me había llevado la verdad tantos años atrás, se acercó a mí después de la reunión. Sus cabellos ahora eran completamente blancos y sus manos temblaban ligeramente cuando tomó las mías entre las suyas. «Isabel, querida hermana», me dijo con esa voz suave que conservaba ecos de la mujer joven que había tocado mi puerta décadas atrás. «Sé que estás pasando por la prueba más difícil de tu vida, pero recuerda que Jehová está probando tu lealtad. Si permaneces fiel a la organización, Él te bendecirá por poner sus intereses por encima de los lazos familiares». Sus palabras, que probablemente estaban destinadas a consolarme, me cayeron como plomo derretido en el corazón. ¿Bendición? ¿Qué clase de bendición podía venir de rechazar a mi propio hijo? ¿Qué clase de Dios exigiría que una madre cortara los lazos con el niño que había crecido en su vientre, que había alimentado con su leche, que había consolado durante las pesadillas nocturnas? El jueves por la tarde, mientras planchaba la ropa de la semana en la pequeña tabla que instalaba en el salón, escuché voces en la habitación de Julián. Me acerqué silenciosamente y reconocí la voz de Pablo, su mejor amigo desde la infancia, hijo de una familia católica del barrio que siempre había sido educado y respetuoso con nosotros a pesar de las diferencias religiosas. «Julián»,
Mis padres dijeron que puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites. Escuché que decía Pablo. Tienen una habitación libre arriba y ya hablaron con mis hermanos. Todos estamos de acuerdo. No sé, Pablo, respondió Julián, y pude detectar en su voz una tristeza tan profunda que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Sería como confirmar que realmente he perdido a mi familia. Mientras esté aquí, puedo imaginar que todavía hay esperanza. Hermano, tus padres te aman, eso lo sé, pero están atrapados en un sistema que los obliga a elegir entre ti y su religión. Y hasta que no se liberen de esa presión, vas a seguir sufriendo aquí adentro. Esa noche, después de una cena silenciosa donde solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra los platos, Antonio me pidió que lo acompañara al pequeño estudio que había acondicionado en lo que antes era un armario grande. Era allí donde guardaba sus herramientas de carpintería y donde se refugiaba cuando necesitaba estar solo. Isabel, esto no puede continuar así, me dijo mientras organizaba destornilladores en una caja metálica con una precisión obsesiva. La tensión en esta casa es insostenible. Carmen llora todas las noches. Yo no puedo concentrarme en el trabajo. Y tú pareces un fantasma. ¿Qué estás sugiriendo?, le pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Julián tiene que irse. No podemos seguir viviendo en esta situación. Es malo para Carmen, es malo para nosotros, y probablemente es malo para él también. Es nuestro hijo, Antonio. Era nuestro hijo. Me corrigió con una dureza que no le conocía. Ahora es un apóstata que vive bajo nuestro techo. Los ancianos ya me preguntaron por qué no hemos tomado medidas más drásticas. Si esperamos mucho más, vamos a enfrentar consecuencias disciplinarias nosotros también. Me quedé mirando sus manos mientras ordenaba las herramientas. Eran las mismas manos que habían construido la cuna de Julián antes de que naciera, las mismas que lo habían levantado en brazos cuando daba sus primeros pasos, las mismas que habían secado sus lágrimas cuando se lastimaba jugando en el parque. Y ahora esas manos estaban empacando la vida de nuestro hijo como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Dame más tiempo, le supliqué. Tal vez si hablo con él, si le explico las consecuencias. Isabel, ya pasó el tiempo de las conversaciones. Julián tomó su decisión. Ahora nosotros tenemos que tomar la nuestra. El viernes por la mañana, mientras Antonio estaba en el trabajo y Carmen en el instituto, me armé de valor y subí a la habitación de Julián. Estaba sentado en su escritorio, el mismo donde había hecho la tarea durante tantos años, escribiendo en un cuaderno que cerró rápidamente cuando me vio entrar. ¿Puedo sentarme?, le pregunté, señalando la cama donde había leído tantos cuentos bíblicos cuando era pequeño. Claro, mami. Me senté en el borde de la cama. Las mismas sábanas azules que yo había lavado y planchado semana tras semana durante años. La habitación olía a ese aroma particular de adolescente, una mezcla de colonia barata, libros de texto y esa esencia indefinible de juventud que pronto desaparecería para siempre de nuestra casa. Julián, tu padre y yo hemos estado hablando, comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta, como si mi propio cuerpo se rebelara contra lo que estaba a punto de decir. Ya sé lo que van a decirme, mami, me interrumpió con una sonrisa triste. Pablo me contó que sus padres hablaron contigo en el supermercado ayer. Y tiene sentido. Ustedes no pueden vivir así, y yo tampoco. Hijo, esto me está matando por dentro. Lo sé, mami. A mí también. Se levantó del escritorio y vino a sentarse junto a mí en la cama. Por un momento, fue como si tuviera 5 años otra vez y viniera a buscar consuelo después de una pesadilla. Pero tal vez es mejor así. Tal vez desde afuera pueda ayudarlos a ver lo que yo he visto. ¿Qué has visto?, le pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. He visto que ustedes son personas buenas, amorosas, generosas, que han sido secuestradas por una organización que usa su bondad contra ustedes. Han convertido su amor en un arma para controlarlos. Les han enseñado que amar incondicionalmente es desobediencia a Dios. Sus palabras me golpearon como una ola gigante, arrastrando consigo años de certezas y dejando al descubierto rocas de dudas que yo había enterrado bajo capas de obediencia ciega. Julián, tengo miedo, le confesé.
y era la primera vez en años que hablaba con total honestidad sobre mis sentimientos. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perder a Jehová. Tengo miedo de perder todo lo que he creído durante la mitad de mi vida. Mami, ¿te acuerdas de la historia de los israelitas que adoraron el becerro de oro? Me preguntó, tomando mi mano entre las suyas. ¿Te acuerdas de que cuando Moisés les dijo la verdad, muchos de ellos prefirieron seguir adorando algo falso porque les daba seguridad? Asentí con la cabeza, recordando todas las veces que habíamos estudiado esa historia en las reuniones. Creo que eso es lo que está pasando aquí. La organización se ha convertido en nuestro becerro de oro, y cuando alguien señala que es solo metal fundido, la gente se enoja con el mensajero en lugar de examinar el mensaje. Esa tarde, Julián empacó sus pertenencias en 2 maletas y una mochila. Era sorprendente lo poco que cabía una vida de 16 años. Ropa, algunos libros, fotografías familiares que yo le había dado sin que Antonio supiera, y una pequeña Biblia que había sido su regalo de bautismo cuando tenía 12 años. Antonio llegó del trabajo justo cuando Pablo y su padre venían a buscar a Julián. Hubo un momento de tensión en la puerta, con los 2 hombres mirándose como si cada uno fuera responsable de una tragedia que ninguno había elegido. «Señor Vázquez», dijo el padre de Pablo, un hombre corpulento con manos de trabajador y ojos bondadosos. «Quiero que sepa que cuidaremos de Julián como si fuera nuestro propio hijo». Antonio asintió rígidamente, pero no respondió. Se dio la vuelta y entró en la casa sin despedirse. Carmen apareció en la puerta cuando Julián ya tenía las maletas en la mano. Hermana y hermano se miraron durante un largo momento, y luego ella corrió hacia él y lo abrazó con una desesperación que me partió el corazón. «Te voy a extrañar tanto», sollozó contra su pecho. «Yo también te voy a extrañar, hermanita. Pero esto no es para siempre. Un día van a entender». Cuando se separaron, Carmen tenía el rostro empapado de lágrimas, y Julián parecía haber envejecido varios años en esos pocos segundos. Yo lo acompañé hasta la puerta del edificio. En la calle, bajo la luz amarillenta de las farolas que comenzaban a encenderse con el atardecer, mi hijo se veía tan joven, tan vulnerable, que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no rogarle que se quedara, que fingiéramos que nada había pasado, que volviéramos a ser una familia normal. «Mami», me dijo, dejando las maletas en el suelo y tomando mis manos entre las suyas, «quiero que sepas que pase lo que pase, yo nunca voy a dejar de amarlos, y que cuando ustedes estén listos para escuchar, yo voy a estar aquí». Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, respirando por última vez ese aroma que me había acompañado durante 16 años, grabando en mi memoria la sensación de sus brazos alrededor de mis hombros, el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo que había crecido bajo mi corazón. «Te amo, hijo», le susurré al oído. «Siempre te voy a amar». «Lo sé, mami. Y yo también te amo». Cuando se subió al coche del padre de Pablo, yo me quedé en la acera viéndolo alejarse hasta que las luces rojas desaparecieron al doblar la esquina. Luego subí a casa, donde Antonio me esperaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, y Carmen lloraba en su habitación con una intensidad que resonaba por toda la casa como el llanto de una sirena. Esa noche, por primera vez desde que me convertí en testigo de Jehová, no pude orar. Las palabras no salían, como si el conducto entre mi corazón y el cielo se hubiera bloqueado con el peso de una decisión que mi alma no podía aceptar aunque mi mente la hubiera tomado. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de nuestra habitación y preguntándome si habíamos salvado nuestra fe a costa de perder nuestra alma. Los meses que siguieron a la partida de Julián fueron como vivir en un funeral perpetuo donde el muerto seguía respirando, pero ya no podía ser mencionado. Su habitación permaneció intacta, como un santuario a la memoria de un hijo que técnicamente seguía vivo, pero que para nosotros había dejado de existir en el sentido que importaba. Antonio había cerrado la puerta con llave, como si los recuerdos pudieran escaparse y contaminar el resto de la casa con su presencia prohibida. Carmen desarrolló lo que los médicos llamaron ansiedad de separación, aunque nunca mencionamos a los doctores la verdadera causa de sus pesadillas nocturnas y sus ataques de pánico durante las reuniones en el Kingdom Hall.
Cada vez que veía a una familia completa sentada junta durante los estudios de la atalaya, comenzaba a temblar y tenía que salir corriendo al baño para vomitar. Yo la seguía, sosteniéndole el cabello mientras su pequeño cuerpo se convulsionaba, y en esos momentos sentía que estábamos todas pagando un precio demasiado alto por una lealtad que ya no entendía completamente. «Mami», me preguntó una noche de octubre, mientras le preparaba té de manzanilla para calmar sus nervios después de otra pesadilla, «¿crees que Julián está sufriendo tanto como nosotras?» «No lo sé, mi amor», le mentí, porque la verdad era que había pasado por la calle donde vivía Pablo tantas veces que ya me conocían en la panadería de la esquina. Había visto a mi hijo salir camino al instituto. Había observado cómo crecía y se llenaba los pantalones que le quedaban cortos. Había notado que sonreía cuando hablaba con los amigos que lo acompañaban. Parecía libre, y esa libertad me dolía más que si lo hubiera visto sufrir. En la congregación, nuestra familia se había convertido en un ejemplo viviente de lo que pasaba cuando alguien elegía la lealtad a Jehová por encima de los lazos sanguíneos. Los ancianos mencionaban nuestro sacrificio durante los discursos, y las hermanas jóvenes me miraban con una mezcla de admiración y terror, como si yo fuera un soldado condecorado que había regresado de una guerra que ellas esperaban nunca tener que pelear. La hermana Isabel nos demuestra que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas, proclamó el anciano Rodríguez durante un discurso sobre la lealtad familiar. Su ejemplo nos enseña que debemos estar dispuestos a cortar cualquier lazo que nos separe de Jehová. Pero por las noches, cuando Antonio dormía y Carmen por fin había encontrado paz en sus sueños, yo me levantaba sigilosamente y caminaba hasta la ventana de nuestro dormitorio, que daba hacia el norte, hacia el barrio donde sabía que Julián dormía en una cama que no era la suya, en una casa que lo había acogido cuando nosotros lo habíamos rechazado. El punto de inflexión llegó una tarde de diciembre, casi 8 meses después de la expulsión. Estaba comprando verduras en el mercado del barrio cuando me topé con la madre de Pablo, una mujer robusta con manos de trabajadora y ojos que reflejaban una bondad que me hacía sentir pequeña e indigna. «Señora Isabel», me saludó con una sonrisa genuina que contrastaba dolorosamente con las sonrisas forzadas que había aprendido a reconocer en el Kingdom Hall. «¿Cómo está usted?» «Bien, gracias», respondí automáticamente, aunque mi definición de bien se había vuelto tan flexible que ya no significaba nada. «Julián pregunta por ustedes constantemente», me dijo, pesando tomates con esa naturalidad de quien no sabe que está clavando puñales en el corazón de una madre. «Es un muchacho extraordinario, ¿sabe? Tan educado, tan maduro para su edad. Está ayudando a mi marido en el taller los fines de semana y estudiando muchísimo. Dice que quiere estudiar historia cuando termine el bachillerato». Cada palabra era como miel y veneno mezclados. Mi hijo estaba bien. Mi hijo tenía planes. Mi hijo había encontrado una familia que lo valoraba por lo que era, no por lo que creía. ¿Está feliz?», pregunté, y mi voz sonó tan frágil que temí que se rompiera como cristal en el aire frío del mercado. «Oh, sí», respondió ella, pero luego su expresión se suavizó con algo que parecía compasión. «Aunque a veces lo escucho llorar por las noches. Dice que entiende por qué ustedes tuvieron que hacer lo que hicieron, pero que eso no hace que duela menos». Esa noche llegué a casa con una bolsa de verduras que no recordaba haber comprado y un corazón tan lleno de dolor y claridad que por primera vez en meses pude nombrar lo que había estado sintiendo. No era culpa por haber fallado a Jehová, era culpa por haber fallado a mi hijo. Durante la reunión del jueves siguiente, mientras el anciano Martínez daba un discurso sobre la importancia de mantener la pureza de la congregación, me quedé mirando a las familias que me rodeaban. Vi a padres abrazando a sus hijos adolescentes, madres peinando el cabello de sus hijas, abuelos compartiendo caramelos con nietos que se acurrucaban contra ellos durante los discursos más largos. Y por primera vez en 23 años de ser testigo de Jehová, me pregunté, ¿qué clase de Dios exigiría que yo destruyera eso? La respuesta llegó durante el estudio de la atalaya, cuando el párrafo 14 explicaba que el amor verdadero a veces requiere cortar lazos con familiares que han elegido el camino de la apostasía. Levanté la mano para comentar, como había hecho miles de veces antes, pero cuando el anciano me dio la palabra, las frases preparadas que tenía en mente se desvanecieron. «Hermanos»,
dije, con una voz que sonaba extraña incluso a mis propios oídos, tengo una pregunta sobre este párrafo. Si Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos, y los frutos de esta doctrina son familias destruidas, madres llorando por hijos vivos que no pueden abrazar, padres que rechazan a sus propios hijos, ¿no deberíamos preguntarnos si estos son realmente los frutos que Dios esperaría de su organización? El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. 120 pares de ojos me miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror absoluto. Antonio se había puesto pálido como un muerto, y Carmen me miraba con una mezcla de admiración y terror que me recordó dolorosamente a la expresión de Julián el día que declaró sus dudas. «Hermana Isabel», dijo el anciano Rodríguez con una voz que había perdido toda calidez, «esas son palabras muy peligrosas. Sugiero que hable con nosotros después de la reunión». Pero yo ya había cruzado una línea invisible, y una vez que la cruzas, no puedes fingir que no sabes que existe. No, hermanos, ya no quiero hablar después. Quiero hablar ahora, delante de todos, porque esta congregación merece escuchar la verdad. Me puse de pie, y mi voz se volvió más clara y fuerte de lo que había sido en meses. Durante 23 años he predicado que Dios es amor. He enseñado a mis hijos que Jehová es un Padre amoroso que nunca abandonaría a sus hijos. Pero esta organización me obligó a abandonar a mi propio hijo por el crimen de hacer preguntas honestas. Me hizo elegir entre el amor maternal y la lealtad religiosa. Y yo elegí mal. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como ondas en un estanque. Vi hermanas que susurraban entre ellas, hermanos que movían la cabeza con desaprobación, niños que miraban a sus padres buscando explicaciones para algo que ellos mismos no entendían. Esta organización no enseña amor, continué, sintiendo como si una presa se hubiera roto dentro de mi pecho y las palabras fluyeran como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Enseña obediencia ciega, no enseña fe, enseña miedo. Y yo ya no puedo ser parte de algo que destruye familias en nombre de Dios. «¡Hermana Isabel!», gritó el anciano Martínez, poniéndose de pie con una indignación que hizo temblar sus gafas sobre su nariz. «Está usted exhibiendo un espíritu completamente apóstata». «Si amar a mi hijo es apostasía», respondí, recogiendo mi Biblia y mi bolso, «entonces supongo que soy apóstata». Caminé hacia la salida del Kingdom Hall, mientras 120 pares de ojos me siguieron en silencio. En la puerta, me volví para mirar por última vez ese lugar donde había pasado tantas horas de mi vida, donde había creído encontrar la verdad, donde había sacrificado tanto en nombre de una lealtad que ahora entendía había estado mal dirigida. «Carmen», le dije a mi hija, que me miraba desde su asiento con lágrimas corriendo por sus mejillas, «cuando estés lista, ya sabes dónde encontrarme». Esa noche, por primera vez en 8 meses, toqué la puerta de la casa donde vivía Julián. Pablo me abrió con una sonrisa que iluminó toda su cara cuando me reconoció. «Señora Isabel, Julián va a estar tan feliz de verla». Cuando mi hijo apareció en la puerta, habíamos crecido centímetros en esos meses y su rostro había perdido esa redondez infantil que yo recordaba. Pero sus ojos seguían siendo los mismos y cuando me vio se llenaron de una alegría tan pura que me hizo tambalear. «Mami», fue todo lo que pudo decir antes de que nos abrazáramos en esa puerta, llorando los dos como si fuéramos supervivientes de un naufragio que finalmente habían encontrado tierra firme. «Perdóname, hijo», le susurré al oído mientras lo abrazaba con todas las fuerzas que tenía. «Perdóname por haber tardado tanto en elegir lo correcto». «Ya está, mami, ya está», me respondió, y su voz había adquirido una madurez que me partía y me consolaba al mismo tiempo. «Lo importante es que ya estás aquí. Hoy, 5 años después de esa noche, mientras escribo estas palabras en la pequeña casa que alquilamos Julián y yo cerca de la universidad donde él estudia historia, puedo decir con certeza que elegir el amor por encima de la obediencia ciega fue la decisión más difícil y más acertada de mi vida». Carmen se reunió con nosotros 6 meses después, cuando cumplió 18 años, y pudo tomar sus propias decisiones. Antonio tardó más, casi 2 años,
Pero finalmente llegó una noche de lluvia, con una maleta pequeña y una expresión derrotada, diciendo que había perdido la fe en la organización, pero no en su familia. Perdimos amigos, perdimos una comunidad, perdimos la sensación de tener todas las respuestas. Pero ganamos algo mucho más valioso. Ganamos la libertad de pensar, de dudar, de amar sin condiciones. Ganamos una familia real, construida sobre cimientos de amor genuino en lugar de obediencia forzada. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.